Hay decisiones que tomas en segundos pero que cargas para siempre. Alina lo sabe porque cada noche, cuando cierra los ojos, todavía ve a Oleg tendido en la acera rota, su pequeña mano presionando inútilmente la herida mientras la sangre se escapa entre sus dedos de 8 años. Todavía escucha su voz, no gritando como esperarías de un niño herido, sino susurrando su nombre como una oración que ella no pudo responder a tiempo. Han pasado 14 meses desde aquella mañana en Bakhmut, pero el tiempo no ha lavado la sangre de sus recuerdos ni ha silenciado las últimas palabras de su hermano: no te vayas. Palabras que la persiguen porque hizo exactamente eso. Se fue. Y cuando volvió, solo quedaba el silencio. Pero empecemos cuando Oleg todavía podía correr, cuando sus piernas pequeñas lo llevaban a todas partes persiguiendo a su hermana mayor, cuando la sangre circulaba dentro de su cuerpo como debe ser. Era septiembre de 2023. Bakhmut ya no era una ciudad sino un esqueleto de concreto y memorias. De los 70.000 habitantes que alguna vez llamaron hogar a este lugar, quedaban apenas unos cientos, aferrados a sótanos y ruinas por razones que iban desde la terquedad hasta la imposibilidad de irse. La familia Petrenko era de los últimos. No por elección sino por circunstancia. Su madre, Yana, estaba enferma. No de algo dramático como heridas de guerra, sino de diabetes, esa enfermedad ordinaria que se vuelve mortal cuando no hay insulina, cuando las farmacias son cráteres, cuando los hospitales son objetivos. Vivían en el sótano de lo que había sido un edificio de apartamentos de 5 pisos. Ahora era un edificio de 2 pisos y medio, con los superiores colapsados formando una montaña de escombros que paradójicamente los protegía de algunos bombardeos. Alina, con sus 12 años, se había convertido en muchas cosas que no debería ser: enfermera de su madre, proveedora de comida, maestra de su hermano, estratega de supervivencia. Conocía cada sonido de la guerra, podía distinguir entre artillería entrante y saliente, entre el zumbido de los drones kamikaze y los de reconocimiento. Oleg, con 8 años, todavía mantenía esa capacidad infantil de encontrar juego en el horror. Coleccionaba casquillos de bala como otros niños coleccionan cromos. Construía fortalezas con escombros. Inventaba historias donde los cráteres eran lagos mágicos y los edificios destruidos eran castillos de dragones derrotados. Esa mañana de septiembre había comenzado con una calma sospechosa. No había bombardeos desde la noche anterior, un silencio que en Bakhmut era más ominoso que cualquier explosión. Yana dormía fitfully, su respiración laboriosa por la falta de medicación adecuada. Necesitaban agua. El pozo improvisado en el patio del edificio vecino era su fuente más confiable, pero requería salir del sótano, cruzar 30 metros de terreno abierto. Alina había hecho este viaje docenas de veces, cada una negociación con la muerte. Oleg insistió en acompañarla. Normalmente, Alina lo hubiera dejado en el sótano, pero su madre necesitaba cuidados constantes y Oleg era demasiado pequeño para manejar una crisis médica solo. Además, argumentó él con lógica infantil, 4 ojos ven mejor que 2 los peligros. Se prepararon con el ritual de siempre. Escuchar en la entrada durante 5 minutos completos. Ningún zumbido de drones. Ningún silbido de proyectiles. Solo el viento entre las ruinas y el ocasional ladrido de los perros salvajes que habían heredado la ciudad. Alina tomó los 2 baldes. Oleg insistió en llevar uno, pero ella sabía que lleno sería demasiado pesado para él. Acordaron que él vigilaría mientras ella sacaba agua. Un equipo, como siempre. Salieron del sótano en ese momento del amanecer cuando la luz es suficiente para ver pero las sombras todavía ofrecen algo de cobertura. El aire olía a otoño y pólvora, una mezcla que para siempre definiría septiembre en la memoria de Alina. Cruzaron el primer tramo sin problemas. Oleg incluso se detuvo para recoger un casquillo particularmente brillante, ganándose un siseo de reprimenda de su hermana. Este no era momento para su colección. El pozo estaba intacto, pequeño milagro en una ciudad donde todo lo útil se convertía en objetivo. Alina comenzó a sacar agua mientras Oleg montaba guardia, sus ojos escaneando las ventanas vacías de los edificios circundantes, buscando el destello de un francotirador, el movimiento que delatara peligro. Llenó el primer balde. Luego el segundo. El agua estaba turbia pero era agua. En Bakhmut, no podías ser exigente. Fue al levantar los baldes cuando escucharon el silbido.
No era el silbido largo de la artillería pesada que te da segundos para buscar cobertura. Era el silbido corto y agudo de un mortero, ese sonido que significa que tienes menos de un segundo para rezar. Alina soltó los baldes y agarró a Oleg, tirándose al suelo. La explosión los levantó y los lanzó como muñecos de trapo. Alina sintió el calor, la presión, el mundo girando. Aterrizó duro, su hombro golpeando los escombros, el aire expulsado de sus pulmones. Por un momento, no pudo ver ni oír nada. Solo el pitido agudo en sus oídos y puntos blancos en su visión. Luego, gradualmente, el mundo volvió a enfocarse. Estaba viva. Adolorida, aturdida, pero viva. Se levantó tambaleándose, buscando a Oleg. Lo vio a unos metros, también levantándose. Alivio inundó su pecho. Pero entonces Oleg dio un paso y se tambaleó. Miró hacia abajo con expresión de sorpresa. Alina siguió su mirada y el alivio se convirtió en horror. Un pedazo de metralla, del tamaño y forma de un cuchillo irregular, sobresalía de su muslo derecho. La sangre ya empapaba sus pantalones, brillante y terrible contra la tela gris. Oleg la miró, sus ojos enormes con shock más que dolor. Abrió la boca pero no salió sonido. Dio otro paso tambaleante y cayó. Alina corrió hacia él, sus propios dolores olvidados. Se arrodilló junto a su hermano, sus manos revoloteando sobre la herida sin saber qué hacer. La metralla estaba profundamente clavada. Sabía que no debía sacarla, algo sobre empeorar el sangrado, pero la sangre fluía de todos modos, pulsando con cada latido del pequeño corazón de Oleg. Necesitaba ayuda. Necesitaba un médico. Necesitaba un adulto que supiera qué hacer. Pero no había nadie. Solo ellos dos en una calle rota de una ciudad muerta. Presionó alrededor de la herida con sus manos, tratando de detener el flujo. La sangre se filtraba entre sus dedos, caliente y resbaladiza. Oleg gimió, el dolor finalmente atravesando el shock. Su hermano la miraba con esos ojos que todavía creían que ella podía arreglar todo. Que su hermana mayor, que siempre encontraba comida, que siempre los mantenía a salvo, que siempre sabía qué hacer, encontraría la manera de arreglar esto también. Pero Alina no sabía qué hacer. A los 12 años, había aprendido muchas cosas que no debería saber, pero no esto. No cómo salvar a tu hermano que se desangra en una calle vacía. Necesitaba llevar a Oleg de vuelta al sótano. Su madre sabría qué hacer. O al menos estarían juntos. Trató de levantarlo pero gritó de dolor. La metralla se movió con él, causando más daño. Miró alrededor desesperadamente. Necesitaba ayuda. Alguien, cualquiera. Pero Bakhmut a las 6 de la mañana era una ciudad fantasma. Los pocos residentes que quedaban se escondían en sus refugios, sabiendo que salir significaba convertirse en objetivo. Tomó una decisión. Correría al edificio más cercano donde sabía que vivía gente. Los Kozlov, una pareja mayor que había sobrevivido por pura terquedad. Tenían suministros médicos, lo sabía porque habían intercambiado antibióticos por comida la semana pasada. Le explicó a Oleg, hablando rápido, tratando de sonar calmada. Iría por ayuda. Volvería en minutos. Él tenía que presionar la herida, mantener la presión. Oleg la agarró con su mano libre, dejando una huella de sangre en su brazo. No te vayas, susurró. Su voz era tan pequeña, tan asustada. No sonaba como el niño que jugaba a ser soldado, que coleccionaba casquillos, que insistía en que ya era grande. Sonaba exactamente como lo que era, un niño de 8 años herido y aterrorizado. Alina vaciló. Todo en ella gritaba que se quedara con su hermano. Pero si se quedaba, él moriría seguro. Si iba, tal vez, solo tal vez, podría salvarlo. Le prometió que volvería. Le mostró exactamente dónde presionar. Le dijo que fuera valiente, que contara hasta 100 y ella estaría de vuelta antes de que terminara. Se obligó a soltarse de su agarre. Se obligó a ponerse de pie. Se obligó a dar la espalda a su hermano que sangraba en el pavimento y correr. Corrió como nunca había corrido.
Sus pies volaban sobre los escombros, saltando cráteres, esquivando metal retorcido. 200 metros hasta el edificio de los Kozlov. Subió las escaleras medio destruidas de 3 en 3. Golpeó su puerta con frenesí. Gritó sus nombres. Les rogó que abrieran. Nada. Golpeó más fuerte, sus puños ya sangrando. Tal vez no estaban. Tal vez habían evacuado durante la noche. Tal vez estaban muertos dentro. Finalmente, después de una eternidad que probablemente fueron solo minutos, la puerta se abrió una rendija. El rostro arrugado del señor Kozlov apareció, sospechoso y molesto. Alina habló atropelladamente. Oleg. Metralla. Sangrando. Ayuda. Por favor. El viejo la miró, procesando. Luego miró detrás de ella, como esperando una trampa. En Bakhmut, la paranoia era supervivencia. Su esposa apareció detrás de él. Vio la sangre en las manos de Alina, la desesperación en sus ojos. Empujó a su marido a un lado. Mientras la señora Kozlov reunía suministros, vendas, desinfectante, una aguja e hilo que habían guardado para emergencias, Alina danzaba de un pie a otro. Cada segundo era sangre que Oleg perdía. Cada momento era un paso más cerca de... No. No pensaría en eso. Finalmente, después de lo que parecieron horas pero fueron probablemente 5 minutos, salieron. Los Kozlov eran lentos, sus cuerpos viejos no hechos para prisa. Alina quería gritarles que corrieran, pero necesitaba que llegaran con los suministros intactos. El viaje de vuelta fue una agonía diferente. Cada paso parecía tomar una eternidad. Alina iba adelante, volteando constantemente para asegurarse de que la seguían. Su mente conjuraba imágenes de Oleg, Oleg esperándola, Oleg siendo valiente, Oleg contando hasta 100 una y otra vez. Doblaron la esquina hacia la calle donde había dejado a su hermano. Al principio, no lo vio. Pensó salvajemente que tal vez había logrado arrastrarse a cubierta. Entonces sus ojos encontraron la mancha oscura en el pavimento, el rastro que llevaba a... Oleg estaba donde lo había dejado, pero había intentado moverse. Había arrastrado tal vez 2 metros hacia la dirección en que ella se había ido, dejando un camino de sangre. Ahora yacía muy quieto, una mano todavía extendida como alcanzando algo. Alcanzándola a ella. Alina corrió hacia él, cayendo de rodillas a su lado. Lo volteó, suavemente. Sus ojos estaban abiertos pero sin ver. Su piel ya perdiendo color. La sangre había dejado de fluir porque no quedaba suficiente para fluir. Lo sacudió, gritando su nombre. La señora Kozlov llegó jadeando, tomó un vistazo, y suavemente apartó a Alina. Verificó el pulso que todos sabían que no encontraría. Sacudió la cabeza. Alina se derrumbó sobre su hermano. No. No, no, no. Había ido por ayuda. Había hecho lo correcto. Lo había dejado morir solo. Esa era la verdad brutal. En sus últimos momentos, mientras su sangre se derramaba en una calle rota de Bakhmut, Oleg había estado solo. Había tratado de seguirla, había muerto tratando de alcanzar a su hermana que le había prometido volver. Los Kozlov murmuraban sobre necesitar mover el cuerpo, sobre el peligro de quedarse en la abierto. Pero Alina no podía escucharlos. Todo lo que podía escuchar era la última súplica de Oleg, no te vayas. Pero se había ido. Y ahora él se había ido para siempre. Cerrió sus ojos gentilmente. Limpió la sangre de su rostro con su manga. Trató de arreglar su cabello siempre despeinado. Gestos inútiles de cuidado que llegaban demasiado tarde. Con ayuda de los Kozlov, llevaron a Oleg de vuelta al sótano. Su madre, ya débil por la enfermedad, recibió la noticia con un silencio que era peor que cualquier grito. Simplemente extendió los brazos y sostuvo a su hijo muerto, meciéndolo como cuando era bebé. No pudieron enterrarlo apropiadamente. El cementerio estaba en zona de fuego activo. En cambio, lo enterraron en el pequeño jardín detrás del edificio, entre los rosales muertos de alguien.
Alina forró la tumba poco profunda con su chaqueta, la que Oleg siempre quería usar porque era de niña grande. En la improvisada ceremonia, nadie sabía qué decir. ¿Qué palabras podrían dar sentido a un niño de 8 años muerto por un pedazo de metal aleatorio en una guerra que no entendía? Alina habló finalmente. Dijo que Oleg era valiente. Que coleccionaba casquillos y construía castillos. Que siempre compartía su comida incluso cuando había poca. Que había tratado de seguirla hasta el final porque confiaba en ella. Esa última parte la rompió. Porque la confianza de Oleg había sido mal puesta. Ella había elegido dejarlo, había elegido buscar ayuda que llegó demasiado tarde, había elegido mal. Los días siguientes fueron borrosos. Su madre empeoró, como si la muerte de Oleg hubiera roto su voluntad de luchar contra su propia enfermedad. Alina cuidaba de ella mecánicamente, pero su mente siempre volvía a ese momento de decisión. Quedarse o ir. Sostenerlo mientras moría o correr por ayuda que no llegaría a tiempo. Una semana después, encontró algo en el bolsillo de Oleg cuando finalmente pudo lavar su ropa ensangrentada. Era un casquillo de bala, pero no cualquiera. Uno que había grabado laboriosamente con un clavo, para Alina. Lo había estado guardando como regalo. Incluso mientras se desangraba, incluso mientras ella lo abandonaba, había estado aferrando un regalo para ella. Yana murió 3 semanas después que Oleg. Sin medicinas, sin voluntad, simplemente se apagó una noche mientras dormía. Alina la encontró por la mañana, pareciendo más en paz de lo que había estado en meses. Las enterró juntos, madre e hijo reunidos. Ahora Alina estaba verdaderamente sola. Pero no podía quedarse en Bakhmut. No con los fantasmas. No con la mancha de sangre en la calle que ninguna lluvia lavaba. No con el eco de «no te vayas» sonando en cada silencio. Se unió a un convoy de evacuación la siguiente semana. Solo otra huérfana de guerra entre miles. Llevaba pocas cosas, algo de ropa, una foto familiar, y un casquillo de bala grabado con su nombre. En el campo de refugiados en Dnipro, luego en el orfanato en Kiev, Alina creció. Pero parte de ella quedó congelada en esa calle en Bakhmut, eternamente con 12 años, eternamente tomando la decisión equivocada, eternamente corriendo por ayuda que no puede llegar a tiempo. Los consejeros hablan de supervivencia, de hacer lo mejor que podías en circunstancias imposibles. Le dicen que no fue su culpa, que era una niña enfrentando decisiones que ningún niño debería enfrentar. Pero Alina conoce la verdad que vive en los espacios entre las palabras de consuelo. Que a veces no hay decisiones correctas, solo decisiones que tomas y consecuencias con las que vives. Que el amor a veces significa quedarse y a veces significa ir, y no hay manera de saber cuál hasta que es demasiado tarde. En sus pesadillas, siempre corre. Siempre vuelve a tiempo. Siempre salva a Oleg. Pero al despertar, la realidad es la misma, un niño que murió solo en una calle mientras su hermana corría por ayuda. Ahora, a los 13 años, Alina trabaja como voluntaria en el hospital del orfanato. Aprende primeros auxilios, estudia medicina básica. Se prepara para las emergencias que puedan venir. Porque si alguna vez enfrenta otra decisión imposible, quiere estar lista. Pero en el fondo sabe que no es sobre preparación. Es sobre expiación. Cada vida que aprende a salvar es una disculpa a Oleg. Cada técnica médica que domina es una carta al hermano que no pudo salvar. Lleva el casquillo de bala siempre con ella, en una cadena alrededor de su cuello. Cuando tiene que tomar decisiones difíciles, lo toca y recuerda. Recuerda que las buenas intenciones no son suficientes. Que el amor no siempre salva. Que a veces la persona que más confía en ti es la que pagas el precio de tu elección. Y en las noches silenciosas, cuando Kiev duerme y el mundo parece seguro, Alina a veces susurra al vacío: lo siento, Oleg. Siento haberme ido. No espera respuesta. Los muertos no perdonan. Solo lleva su ausencia, su último ruego, su sangre en calles que ya no existen. Pero llevas también su amor. El casquillo grabado es prueba de eso. Incluso muriendo, incluso abandonado, Oleg había pensado en ella. Había guardado un regalo. Había muerto amándola.
Es poco consuelo. Pero en un mundo que vio Bakhmut arder, donde los niños se desangran en calles vacías mientras sus hermanas corren por ayuda inexistente, tal vez el poco consuelo es todo lo que podemos esperar. Y Alina continúa. Estudia. Ayuda. Salva a quien puede. Lleva su culpa y su amor, su fracaso y su pérdida, el peso de una decisión tomada en segundos que durará para siempre. Porque esa es la lección final que aprendió en una calle de Bakhmut, que vivir a veces es el castigo más duro, que sobrevivir significa cargar con los «no te vayas» de quienes no pudimos salvar, que el perdón más difícil es el que te debes dar a ti mismo y tal vez nunca llegue. Pero sigues adelante. Por ellos. Por ti. Por la remota posibilidad de que algún día, en alguna calle, puedas tomar la decisión correcta. Puedas quedarte. Puedas salvar a alguien. Puedas, finalmente, no irte.